40 años, 4 décadas de espera y preparación, y ahora, por fin, el momento había llegado. Josué, Moisés ya no estaba. La responsabilidad ahora era tuya. Conduce a mi pueblo. Levántate, sé fuerte y valiente. Donde quiera que pongas el pie, esa tierra será tuya. Pero Canaán no estaba vacía. Había ciudades fortificadas, soldados entrenados y obstáculos por todas partes. Y al frente de Israel estaba un hombre que tendría que depender completamente de la guía de Dios. ¿Estaré realmente preparado para esta misión? Antes de que cualquier espada fuera levantada, antes de que comenzara la guerra, Dios se apareció a Josué. ¿Estás con nosotros o con nuestros enemigos? No estoy con ningún ejército, estoy con el Señor. El conflicto se aproximaba, el futuro de toda una nación estaba en juego, pero la victoria no siempre significaría gloria y no todas las batallas serían ganadas. Incluso los valientes pueden fallar. Señor, ¿por qué nos has abandonado? Israel ha desobedecido. Mientras el pecado no sea corregido, no podrán vencer. Y cuando toda esperanza parecía perdida, Dios hizo algo extraordinario. El sol se detuvo. Esta es la historia de una promesa cumplida, de una victoria sorprendente, de un Dios fiel. Josué, la jornada comienza. El tiempo de vagar sin rumbo había quedado atrás. Durante 40 años, el pueblo de Israel no tuvo un camino claro. La generación anterior murió sin ver lo prometido. Cuando Dios habló en el Sinaí, ellos dudaron. Pero ahora, una nueva generación se levantaba. Ya no eran esclavos de Egipto. Se habían convertido en un ejército disciplinado, preparado para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y quien los lideraba no era un profeta como Moisés, ni un rey como David. Era un guerrero, Josué, hijo de Nun. Desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló la tierra prometida. Dios le permitió verla, pero no entrar. Allí terminó su camino. En esa montaña Dios lo llamó a descansar. El pueblo lloró su partida, pero el luto fue breve, porque la misión continuaba. Y Dios ya había escogido a un nuevo líder, Josué. Moisés se ha ido. Ahora te toca a ti. Lleva a mi pueblo a la tierra que prometí. Donde pongas el pie será tuyo. Nadie podrá detenerte. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Sé fuerte, sé valiente. Sigue mis enseñanzas, guárdalas en tu corazón, y encontrarás el éxito. Josué escuchó la voz de Dios, y eso le dio fuerzas. Había esperado ese momento toda su vida. Sirvió como asistente de Moisés durante años. Fue testigo de los milagros en Egipto, y fue uno de los 2 espías que creyeron en la promesa. Ahora, la responsabilidad era suya. Josué se levantó, llamó a los líderes de Israel y declaró: ha llegado la hora. Dios nos ha dado esta tierra. Preparen sus provisiones, porque en 3 días cruzaremos el río Jordán. Entre los ancianos, un hombre dio un paso al frente. Caleb, hijo de Jefoné. Aunque ya era mayor, conservaba el vigor y la fuerza de un joven guerrero. Luchó junto a Josué en Egipto. Creyó en la palabra de Dios, incluso cuando los demás dudaron. Vio morir a una generación entera en el desierto, pero él sobrevivió, porque Dios había prometido que vería la tierra prometida. Josué, dijo Caleb, han pasado 40 años desde que creímos. Los otros se fueron, pero Dios nos mantuvo con vida. Ahora es nuestro turno de tomar posesión de lo que él prometió. Josué asintió. Sí, Caleb, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Ahora vamos a conquistarla. Pero antes de tomar la tierra, debían entender al enemigo. Josué envió a 2 hombres a espiar la ciudad más fortificada, Jericó. Sus muros eran altos y resistentes. Guardias patrullaban día y noche. El rey estaba listo para luchar, pero dentro de esos muros, el miedo ya había ganado espacio. El pueblo había escuchado lo que pasó en Egipto. Sabían del poder del Dios de Israel. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran. Los 2 espías entraron en la ciudad con cautela, pero fueron descubiertos.
Los soldados comenzaron a perseguirlos. Desesperados, encontraron refugio en la casa de una mujer llamada Rahab. Tenía una reputación cuestionable, pero una fe profunda. Escondió a los espías de los soldados, y cuando el peligro pasó, habló con ellos. Sé que su Dios les ha entregado esta tierra. Todos aquí están aterrados. Desde que supimos cómo Él abrió el Mar Rojo y cómo derrotaron a reyes poderosos, perdimos el valor. Les pido, por favor, que cuando conquisten esta ciudad, protejan a mí y a mi familia. Uno de los espías respondió, «¿Por qué has confiado en Dios? Cuando caiga esta ciudad, tú y los tuyos estarán a salvo. Cuelga un cordón rojo en tu ventana y ningún mal los tocará». Los espías descendieron por la muralla y regresaron a Josué sanos y salvos. Contaron todo. El corazón del pueblo de Jericó ya está derrotado. Dios ha entregado la ciudad en nuestras manos. El momento había llegado. Era hora de cruzar el Jordán y comenzar la conquista. En el día señalado, el pueblo de Israel se reunió a orillas del río. El Jordán estaba desbordado, furioso, imposible de cruzar. Pero Dios dio instrucciones claras. Los sacerdotes llevarán el arca de la alianza y caminarán al frente. Cuando sus pies toquen el agua, el río se detendrá. Los sacerdotes obedecieron. Levantaron el arca y pisaron el agua. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. El agua se detuvo, el río se abrió, y como en el Mar Rojo, el pueblo cruzó en tierra seca. El mismo Dios que los sacó de Egipto ahora los guiaba hacia la victoria. Habían cruzado el Jordán. Lo que antes los detenía, ahora quedaba atrás. No había vuelta atrás. Adelante estaba Jericó, la ciudad de los muros más imponentes de toda la región, el primer gran desafío para conquistar Canaán. Pero antes de que comenzara la batalla, Dios daría una orden inesperada. Josué, antes de conquistar la tierra, santifica al pueblo, circuncida a todos los hombres, porque esta nueva generación aún no ha entrado en mi pacto. No pueden recibir la promesa mientras eso no se cumpla. Josué se sorprendió. Señor, si lo hacemos ahora quedaremos débiles. El enemigo podría atacarnos. Pero Dios respondió, confía en mí, Josué. No será tu fuerza la que ganará esta batalla, será mi poder. Entonces Josué obedeció. Cerca del Jordán, toda la nación se detuvo. Todos los hombres, jóvenes y ancianos fueron circuncidados. Era una señal de entrega, un acto de fe, un recordatorio de que pertenecían a Dios. Durante varios días, los guerreros no pudieron pelear. Estaban vulnerables, en recuperación. Si Jericó hubiese atacado en ese momento, todo habría terminado. Pero la ciudad permaneció en silencio. Dios había sembrado el temor en el corazón de sus habitantes, y allí, en medio de esa fragilidad, Dios renovó su promesa a Israel. Hasta entonces, el pueblo aún cargaba con el peso del pasado, con la vergüenza de la esclavitud. Pero ahora ese peso fue levantado. Hoy he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto, dijo Dios. Desde entonces, ese lugar fue llamado Gilgal, que significa remover, porque allí fue quitada su deshonra. Esa noche celebraron la Pascua por primera vez en la tierra prometida, y por primera vez en 40 años no comieron maná. Comieron del fruto de Canaán, cosecharon de la tierra. Dios ya no enviaría pan del cielo, porque ahora la tierra los sustentaría. El desierto quedaba atrás. Era momento de avanzar. El día de la batalla había llegado. Pero antes de que Josué pudiera ordenar al ejército avanzar, algo inesperado ocurrió. Era de noche. Josué salió solo. En silencio, se detuvo en una colina cercana y contempló Jericó. Sus muros se alzaban como gigantes dormidos bajo la luz de la luna. Guardias vigilaban las torres. La ciudad parecía impenetrable. Josué entrecerró los ojos. Su mente estaba llena de estrategias y posibilidades. Pero en lo profundo, la duda persistía. ¿Realmente podremos conquistarla? ¿Cómo vencer semejante fortaleza?
y entonces, en la oscuridad, vio a alguien. A pocos pasos de distancia se encontraba una figura imponente, vestida con una armadura resplandeciente y una espada desenvainada en la mano. Josué, cauteloso, llevó la mano a su arma, avanzó con firmeza y preguntó: ¿Estás de nuestro lado o del lado de nuestros enemigos? El hombre respondió: No estoy con ninguno de los dos, estoy con el Señor. Soy el comandante de su ejército celestial. Josué quedó paralizado. Un sentimiento de reverencia lo envolvió. Sus manos temblaban. Entendió en el acto: no era un guerrero común. Estaba frente a un mensajero divino y solo pudo hacer una cosa. Cayó de rodillas y dijo: Señor mío, ¿cuáles son las órdenes para tu siervo? El comandante respondió: Quítate las sandalias, este lugar es sagrado. Y Josué obedeció sin vacilar. Descalzo, con el rostro en tierra, escuchó. En ese momento entendió: esta guerra no se ganaría con espadas ni con gritos. La victoria no vendría de la fuerza humana, sino de la obediencia a las órdenes de Dios. Levántate, Josué, Jericó ya es tuya, dijo el comandante del Señor, pero no la tomarás con fuerza, la tomarás obedeciendo. Caminarán en silencio, y en el momento señalado, los muros caerán. Esta batalla no es tuya, es del Señor. Josué levantó la mirada, pero la figura celestial había desaparecido. Solo quedaban las estrellas sobre él, el viento del desierto en su espalda y una nueva claridad en su corazón. Esta no era su guerra, le pertenecía a Dios. Con determinación, Josué se levantó y volvió al campamento. Ahora sabía exactamente lo que debía hacer. Reunió a los líderes de Israel. Sus ojos brillaban con una fe inquebrantable. Compartió el plan, pero al terminar de hablar, los rostros se llenaron de asombro. «Mi señor», dijo uno, «el Señor quiere que rodeemos la ciudad en silencio, sin armas, sin atacar, y nuestras lanzas, nuestras máquinas de guerra». Los hombres de Jericó se burlarán de nosotros, pensarán que somos débiles, dijo otro. Pero Josué respondió con voz firme y clara: esta estrategia no es nuestra, viene de Dios, y nosotros obedeceremos. Él derribará esos muros. Y así comenzó la marcha en silencio. Al amanecer, los sacerdotes levantaron el arca del pacto. El sonido de las trompetas llenó el aire matutino, mientras el ejército de Israel se acercaba a Jericó. Sin decir una palabra, caminaron alrededor de la ciudad. En los muros, los habitantes observaban. Algunos se burlaban, otros sentían un miedo creciente que no podían explicar. Jamás habían visto a un ejército actuar así. Los israelitas no hablaban, no luchaban, solo marchaban en silencio. Una vuelta completa, y regresaban al campamento. Eso se repitió durante 6 días. Marchar, esperar, repetir, hasta que llegó el 7º día. Al amanecer el pueblo se levantó una vez más, pero esta vez rodearían la ciudad 7 veces. Los sacerdotes tocaron sus trompetas más fuerte que nunca. El arca iba al frente. En los muros ya no había risas, solo silencio. Un silencio denso, interrumpido únicamente por los sonidos largos y profundos del cuerno de carnero, resonando en toda la ciudad. Entonces llegó el momento. Josué dio la orden: griten, porque el Señor les ha entregado esta ciudad. Y el pueblo gritó. Un clamor poderoso rasgó el aire, y en ese instante los muros de Jericó temblaron, se agrietaron, colapsaron, y en un abrir y cerrar de ojos, la ciudad cayó. Las puertas fueron destruidas, el ejército de Israel entró, y la victoria fue completa. Pero incluso en medio del juicio, Dios mostró compasión. Entre los escombros, una casa permanecía en pie, la casa de Rahab. En su ventana colgaba el cordón escarlata. Era el símbolo de su fe. Los espías la encontraron y llevaron a ella y a su familia a un lugar seguro. Antes despreciada por la sociedad, ahora parte del pueblo de Dios.
y su legado viviría para siempre, porque de sus descendientes nacería un día el Salvador prometido. Josué permaneció de pie entre las ruinas. Las llamas se alzaban hacia el cielo, las calles se habían convertido en cenizas, y allí Josué proclamó una sentencia para todas las generaciones. Maldito sea quien intente reconstruir esta ciudad, pagará con la vida de su primogénito al colocar los cimientos y con la de su hijo menor al levantar las puertas. Jericó fue borrada del mapa. Nadie se atrevió a restaurarla, hasta que, generaciones más tarde, un hombre ignoró la advertencia, reconstruyó la ciudad y pagó el precio con la vida de sus hijos, porque cuando Dios habla, su palabra permanece para siempre. La caída de Jericó llenó de valor al pueblo de Israel. Josué ordenó atacar Ai, una ciudad pequeña que parecía una victoria sencilla. Los exploradores regresaron confiados. «Comandante, no es necesario enviar a todos. Ai es débil. Solo unos pocos miles bastarán». Josué envió 3,000 soldados, esperando una victoria rápida. Pero cuando la batalla comenzó, todo salió mal. Los cananeos respondieron con fuerza. Las tropas de Israel fueron derrotadas. 36 hombres murieron. El resto huyó en pánico. Devastado, Josué cayó al suelo y clamó a Dios: «Señor, ¿por qué nos has abandonado? Tú prometiste esta tierra, y ahora nuestros enemigos nos están venciendo». Pero Dios respondió: «Israel ha pecado. Alguien tomó lo que me pertenece. Mientras no corrijan ese error, no podrán vencer». Dios reveló al culpable, Acán. Había robado plata, oro y un manto de Jericó, objetos que debían haberse consagrado a Dios. Los enterró debajo de su tienda, creyendo que nadie lo notaría. Pero Dios lo había visto. Josué lo confrontó. «Dime la verdad, Acán, ¿qué hiciste?» «Pequé», respondió. «Vi las riquezas y las tomé. Están escondidas bajo mi tienda». El pueblo se estremeció. Pero Dios no podía permitir que el pecado permaneciera en medio de su pueblo. Acán fue juzgado, y el pecado fue eliminado. Solo entonces Israel pudo avanzar. Josué aprendió la lección. La victoria no venía de los números, ni de la fuerza, sino de la obediencia. Esta vez, Josué no confió en sus propios planes. Esperó la dirección de Dios, y el Señor le dijo: «No tengas miedo, Josué. Yo te daré la victoria. Coloca una emboscada detrás de la ciudad. Haz que crean que estás huyendo, y cuando salgan a perseguirte, tus tropas ocultas atacarán desde atrás». Josué hizo exactamente lo que Dios ordenó. Dividió al ejército en dos. Un grupo se escondió detrás de Ai. El otro marchó de frente. Los cananeos, confiados por la victoria anterior, rieron al verlos. Pensaron que Israel huiría otra vez. Salieron de la ciudad para perseguirlos. Y cuando lo hicieron, las tropas ocultas atacaron. Ai fue incendiada. Y esta vez Israel venció, porque Dios peleaba por ellos. Pero no todas las amenazas vendrían con espadas. Algunas vendrían con mentiras. En Canaán vivía un pueblo llamado los Gabaonitas. Cuando oyeron lo que había ocurrido en Jericó y Ai, supieron que no podían vencer en batalla directa. Así que elaboraron un plan para engañar a Josué. Se vistieron con ropas rasgadas, sandalias rotas y llevaron pan seco y mohoso. Fingieron ser viajeros de un país lejano y fueron hasta el campamento de Israel. Al llegar ante Josué, se inclinaron y dijeron: «Venimos de una tierra lejana, oímos hablar del gran poder de su Dios y de cómo les entregó esta tierra. Por favor, hagan un tratado de paz con nosotros». Josué los miró, vio sus ropas gastadas, el pan deshecho. Pensó: «No pueden ser de aquí cerca». Pero no consultó a Dios. Tomó la decisión por cuenta propia y aceptó el pacto de paz. 3 días después, la verdad salió a la luz. No eran extranjeros, eran cananeos. «Nos engañaron», dijo Josué. En vez de rendirse a Dios, eligieron mentir. «Señor mío», respondieron ellos, «teníamos miedo. Sabíamos que no podríamos sobrevivir luchando. Buscamos otra manera de vivir». Josué no los destruyó, pero desde aquel día serían siervos de Israel,
cortadores de leña y cargadores de agua para el altar del Señor. Fueron perdonados, pero sus mentiras tuvieron un precio. Cuando los reyes de Canaán supieron lo que Gabaón había hecho, se enfurecieron. Gabaón nos traicionó, se unieron a Israel. Si no los destruimos ahora, toda Canaán caerá. 5 reyes unieron sus ejércitos. Miles de soldados marcharon hacia Gabaón, decididos a borrarla del mapa. Sin salida, los gabaonitas enviaron un mensaje urgente a Josué. No nos abandones, tú hiciste una promesa. Si no vienes, seremos destruidos. Josué respondió sin dudar. Marcharemos esta noche. Al amanecer, el Señor nos dará la victoria. Israel avanzó sin descanso. Y al amanecer, sorprendieron al enemigo y lanzaron un ataque repentino. Los enemigos huyeron en confusión, y Dios actuó. Hoy, dijo el Señor, derrotaré a tus enemigos. Entonces granizo cayó del cielo, alcanzando a los ejércitos en fuga. Murieron más por el granizo que por las espadas de Israel. Esa batalla no era solo de Josué, era de Dios. Pero el sol comenzó a descender. Los enemigos se dispersaban. Josué lo entendió. Si cae la noche, escaparán. Entonces levantó la mano y clamó: Sol, detente sobre Gabaón, luna, sobre el valle de Ayalón. Y por primera vez, el sol se detuvo en el cielo. La luna se quedó inmóvil. Dios escuchó la voz de un hombre. La batalla continuó, hasta que Israel salió victorioso. Los reyes enemigos huyeron y se escondieron en una cueva. Esperaban escapar en la oscuridad, pero no había lugar donde esconderse. Josué los encontró, y ante todo Israel fueron ejecutados. El juicio había llegado a Canaán. Sus reyes cayeron. Sus ciudades fortificadas fueron derribadas. Sus ejércitos se dispersaron. Pero la misión aún no había terminado. La tierra era extensa. Muchas regiones aún quedaban por conquistar. Josué no se detuvo. Continuó luchando. Desde las colinas del sur hasta las ciudades del norte. Una a una, las fortalezas cayeron. Los reinos fueron vencidos. Israel avanzó. No nos detendremos, declaró Josué. Cada tribu debe recibir su parte. Dios nos dio esta tierra. Es nuestra por derecho. En total, 31 reyes fueron derrotados. De Hebrón a Debir, de Betel a Laquis, de Azor a Sidón. Ciudad tras ciudad fue conquistada. Y cuando cayó la última fortaleza, la guerra terminó. Israel estaba establecida como legítima dueña de la tierra. Entonces llegó el momento de dividirla. En Gilgal, los ancianos de Israel se reunieron para repartir los territorios. Y un hombre se levantó, un guerrero, un anciano, uno de los últimos sobrevivientes desde los días de Egipto. Era Caleb, hijo de Jefone. Se acercó a Josué y dijo: Tú y yo estuvimos allí, Josué, cuando Moisés nos envió a explorar la tierra. Solo nosotros 2 creímos en la promesa de Dios. Los demás cedieron al miedo, pero nosotros permanecimos firmes. Hoy tengo 85 años, pero tengo la misma fuerza de antes. Dame la tierra que Dios me prometió. Dame Hebrón. Con la ayuda de Dios, expulsaré a los gigantes que aún viven allí. Josué miró a su viejo compañero. Recordó el desierto, la esclavitud, la fe compartida. Y sonriendo le respondió: Hebrón es tuya, Caleb. Ve y toma posesión de lo que Dios te dio. Y Caleb, con 85 años, fue a la batalla. Venció a los gigantes, tomó Hebrón, y su familia vivió allí por generaciones, porque la fe siempre recibe su recompensa. Pero no todas las tribus aceptaron su herencia en silencio. Algunas reclamaron: La tierra es muy pequeña para nosotros. Josué respondió: Si son muchos, tomen los bosques. Expulsen a los cananeos que aún quedan. Las colinas serán suyas, si están dispuestos a luchar. Dios ya había entregado la victoria. Ahora era tiempo de luchar por la herencia. Una a una, las tribus tomaron su parte, desde Judá, en el sur, hasta Dan y Neftalí, en el extremo norte.
Pero no todas expulsaron a los cananeos por completo. Algunos los dejaron vivir entre ellos. Aunque las guerras habían terminado, las raíces de futuros conflictos permanecieron. Aún así, este capítulo no solo fue sobre guerra, también fue sobre justicia. Dios mandó a Josué a establecer ciudades especiales, lugares de refugio donde una persona que hubiera causado una muerte accidental pudiera huir, protegerse y recibir un juicio justo. Porque el Dios de Israel no es solo poder, es también compasión. Los años pasaron, Josué envejeció, lideró a su pueblo, luchó las guerras, cumplió su misión y antes de morir reunió a toda la nación para dar su última palabra. Escúchenme, Israel, el Señor les dio esta tierra, los rescató de sus enemigos. Pero estén atentos, si se alejan de Él y siguen a los dioses de otras naciones, la destrucción vendrá. Hoy deben elegir, decidan a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué murió a los 110 años. Fue sepultado en la tierra que Dios le había prometido. Con su muerte se cerraba un capítulo, pero la historia de Israel apenas comenzaba. La paz reinó por un tiempo, pero no duraría. Surgiría una nueva generación, una que olvidaría al Dios que los había guiado. Y sin un rey para liderarlos, cada tribu haría lo que le pareciera correcto a sus propios ojos. Y así comenzaría el tiempo de los jueces. Si llegaste hasta aquí, gracias. La vida de Josué nos recuerda que confiar en Dios trae la victoria, que la obediencia abre el camino y que toda promesa que Él hace, la cumple. Para apoyar más historias como esta, dale like, compártela y suscríbete. Y que Dios te bendiga. Amén.